Jueces capítulo 6. Estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 6. El título del sermón de hoy es Dominados por el enemigo. Amén. Cuando está ahí, conteste con un amén. También estará en la pantalla. Amén. ¿Está ahí? Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas, y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente, y subía contra ellos, acampaba frente a ellos, y destruía el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraba en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Señor, te damos las gracias una vez más, Señor. Gracias por tener la oportunidad de poder estar en su casa, Señor, y escuchar su palabra. Gracias por la vida que nos da, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de estar unidos, Señor, como iglesia del Señor. Te pedimos, Padre, toda la reverencia, Señor, que sea dada en este momento para ti, Padre. Queremos honrarte, queremos glorificarte y queremos escucharte. Que el Señor nos pueda dar todas las instrucciones que nosotros necesitamos para nuestras vidas, Padre, porque queremos aprender de este pasaje, Padre. Nosotros hemos visto cómo este pueblo, el pueblo del Señor, ya estaba en la tierra prometida. Tendría que ser libres porque habían sido llamados a la libertad, Señor. Dejaron de ser esclavos en Egipto. El Señor los dio a esta tierra, una tierra buena que emana leche y miel para su pueblo. Y ahí en esta tierra, Padre, estaban siendo dominados por sus enemigos. Ayúdanos, Señor, a entender su palabra, Padre, para poner por obra en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén, hermanos. Tal como hemos leído, nosotros podemos dar cuenta de la situación que estaba viviendo este pueblo. El pueblo estaba siendo oprimido por sus enemigos. El pueblo tiene la tierra, el pueblo tiene la libertad, pero hace lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor se desagrada del pueblo. Es así que va a pasar constantemente en cada capítulo que nosotros vamos a estar pasando. Así que nosotros debemos entender y poner en nuestros corazones cómo son las cosas cuando nosotros no obedecemos a Dios. Aquí hay ejemplo tras ejemplo y siempre habla lo mismo. El pueblo hace lo malo. Dios levanta determinada nación para castigar a este pueblo. El pueblo sufre por algún tiempo, o por 7, o por 20, o por 10 años, y el pueblo al final acaba clamando a Dios. Y a partir de este clamor, Dios se manifiesta favorablemente a este pueblo. Dios levanta jueces, Dios hace algo, liberta a este pueblo, y luego les da descanso una vez más. Y en este descanso el pueblo se olvida del Señor. Y el Señor vuelve a hacer lo mismo, levanta naciones que había dejado para castigar a su pueblo. El pueblo castigado sufre, vuelve a clamar y todo vuelve a pasar. Podríamos estar hablando de esto todo el sermón, ¿verdad? Para entrar en nuestros corazones, para entrar en nuestra mente, que nosotros debemos aprender esto, que Dios se manifiesta en nuestro favor. Nosotros, cuando Dios nos liberta, gloria a Dios. En el sermón pasado hemos visto el cántico de alabanza, ¿verdad? Como el pueblo estaba feliz, gozoso, cánticos de alabanzas al Señor por haber sido libertos de los enemigos. Y luego el pueblo se olvida. Y nosotros no debemos olvidar
¿Qué estamos haciendo nosotros en los tiempos de paz que Dios nos ha dado? Esta es una pregunta que nosotros debemos llevar en nuestros corazones. Cuando sufrimos, pues buscamos al Señor, pues clamamos al Señor. Libértanos, Señor, de estos problemas, de la mano del enemigo que se ha pesado, ¿no?, en contra de nosotros. A veces creemos que es el enemigo que está pesando la mano y hemos visto que es Dios mismo castigando. A veces, la mayoría de las veces, es Dios castigando a su pueblo por haber pecado, por haber hecho cosas malas. Y nosotros debemos llevar esto en nuestros corazones, que nosotros, si sufrimos, es por causa de las consecuencias de nuestros pecados, por haber abandonado al Señor, por haber en los momentos de paz, de tranquilidad, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregar, dejar de estar en comunión con los hermanos, dejar de buscar a Dios con todos nuestros corazones y poner nuestros ojos en el mundo, que es lo que hacía este pueblo. En los momentos, en los años de descanso que tenía, de paz, de seguridad, ¿qué hacía? Adoraban al Señor, luego se olvidaban del Señor y empezaba a mira las naciones, mira sus dioses, mira cómo hacen los sacrificios y hacer lo mismo. Y empezaba a hacer lo mismo que las naciones. Y nosotros muchas veces ponemos nuestros ojos en este mundo que Dios mismo nos ha dicho, no améis a este mundo ni las cosas que hay en el mundo. Que nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor, en los mandamientos del Señor, en la ley del Señor. Así que los hijos de Israel, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. El versículo 2 dice, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel, y por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Ellos estaban siendo dominados por el enemigo. En su tierra, en la tierra que Dios les había dado, la tierra que Dios había jurado a Abraham, ¿verdad?, que les iba a dar, que les iba a regalar. Y en esta tierra dice que no iba a faltar nada para este pueblo. En esta tierra dice que ellos iban a habitar seguros. No iba a haber nadie que los iba a espantar. Ellos iban a estar en esa tierra seguros porque Dios iba a estar con ellos. Pero tenía mandamientos del Señor. Dios había dicho, tiene que cumplir los mandamientos, tiene que ser obedientes. No puede estar en la tierra, hacer lo que les da la gana y luego esperar la protección del Señor, ¿verdad? Ellos hacían lo que les daba la gana. En el libro de Jueces, como ha dicho nuestro hermano, ellos vivían un tiempo en que hacían lo que les parecía bien. Nosotros no estamos llamados a hacer lo que nos parece bien, ¿verdad? Dios nos manda a congregar y nosotros lo que debemos hacer es obedecer a Dios. Es que Dios me manda a congregar, está escrito, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y nosotros decimos, pero si no hay iglesia. Hay mucha gente que dice, ¿dónde voy? No hay ninguna iglesia. Dios no te ha dicho que busque si hay iglesia o si no hay iglesia. Dios ha dicho que tiene que congregar. Y tiene que buscar una iglesia y estar en esta iglesia. Yo llegué en esta iglesia cuando tenía 1 año o casi 2 años. Y a mí, una cosa que a mí no me gusta es cambiar de iglesia. Yo quiero estar en la iglesia y quiero estar en esta iglesia toda mi vida, o todo el tiempo que vivo en España. Yo no tengo un plan B para iglesia. Yo puedo cambiarme de casa, pero de iglesia no tengo pensado. Porque yo quiero estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo hermanos que conozco de años. Personas que tengo afinidad, que son mis hermanos verdaderos. Y no quiero cambiarme de iglesia. Dios me ha dicho que tengo que congregar. ¿Por qué? Porque lo necesito yo. ¿Verdad? Cuando nosotros congregamos, nosotros hacemos el bien ¿para quién? Para nosotros mismos. Porque yo tengo que ser edificado por la palabra. Porque yo tengo que ser edificado por Dios. Y Dios me ha dicho, congrega pues
El hermano Marco congrega y ya está. Y no pongo excusas. Dice, no, que los hermanos hacen eso, no, que los hermanos me hacen aquello. Pues yo tengo que ver también lo que yo hago con los hermanos, ¿verdad? Porque seguramente no hago todo bien. Y desagrado a algún hermano mío. Y a veces uno se pone de víctima y dice, todos los hermanos son malos y me hace esto. Y no miro a mí mismo. ¿Qué estoy yo haciendo de malo a mis hermanos? Yo tengo que obedecer a Dios. Dios me manda a amar a mi esposa, ¿verdad? Y lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer. Dios no me ha dicho, tiene que casar. Me casé porque quise. Pero para los casados, Dios dice, ama a sus esposas, ¿verdad? Pues si fuera soltero, no tenía este mandamiento que cumplir. Las cosas son simples. Pero te casaste y tiene un deber. Dios ha dicho, ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, no como yo quiero. Entonces yo tengo que ser obediente. Y el pueblo tenía que ser obediente a los mandamientos del Señor y no era. Y tenía consecuencias malas. Y yo tengo que obedecer a Dios. Porque si yo no obedezco, hermano, a Dios voy a tener consecuencias. Si yo no amo a mi esposa como Dios manda, voy a tener consecuencias. Si yo no educo a mi hijo como Dios manda, voy a tener consecuencias. Si yo no congrego como Dios manda, voy a tener consecuencias. Si yo no hago mi trabajo como Dios manda, voy a tener consecuencias. Si yo no amo a mis hermanos como Dios manda, voy a tener consecuencias. Si yo no busco la justicia, la verdad del Señor, y practico y pongo por obra, voy a tener consecuencias en mi vida. Y este pueblo vivía las consecuencias. Este pueblo había abandonado al Señor, había hecho lo malo. Y Dios dice que envía a una nación sobre ellos. Dios mismo los entregó. Dios mismo. Y muchas veces Dios mismo nos entrega. Uno dice, ¿cómo que Dios puede hacer esto? Hemos visto en este pasaje, versículo 1 y 2, que Dios mismo los entregó en manos de Madián. Y aparte los fortaleció. Dice, el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Prevaleció tanto que ellos no estaban seguros en sus propias casas. Tenía que hacer escondites. Tenía que vivir huyendo. Tenía que estar en cavernas. Tenía que estar en cuevas. Tenía que estar en lugares fortificados. ¿Por qué? Porque no tenía paz en esta tierra. Porque estaba bajo el poder del enemigo. Hermanos, esto es muy serio. Es muy serio una vez el pueblo haber sido libertado por Dios, ¿verdad? De Egipto, haberlos llevado por el camino del desierto, haberlos dado agua de la roca, enviado el maná del cielo. El pueblo había visto todo el poder de Dios en el desierto, todo lo que Dios había hecho a Egipto. Había visto todo. El mar abriendo. En el desierto, cuando entra en el desierto empieza la murmuración. Y cuando entra en la tierra sigue la murmuración. Y sigue hasta los días de hoy. ¿Por qué? Porque esto está en el corazón del hombre. Esto está en nuestros corazones. ¿Cuántas veces has murmurado tú delante de Dios? ¿Cuántas? No, yo nunca he murmurado. Mentira. Todos nosotros hemos murmurado. Todos nosotros hemos estado en la presencia del Señor quejándose de cosas que nosotros mismos tenemos la culpa. El pueblo no tenía ningún derecho de ir delante del Señor y decir, ¿por qué nos está pasando esto? A ellos solo les quedaba clamar. Solo clamar. Ellos no decían, Señor, sus promesas eran otras. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Y nosotros cuando las cosas van mal en nuestras casas, cuando vemos que nuestras casas están a punto de ser destruidas, nosotros a veces culpamos a Dios. Y nos vamos delante de Dios clamar y hacer lo que nosotros debemos hacer. Ponemos la culpa muchas veces en el Señor. Y este pueblo estaba siendo oprimido y dominado por sus enemigos. El versículo 3 dice, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los
amalecitas y los hijos del oriente y subía contra ellos. Cuando ellos sembraban, venían los enemigos. Venían los enemigos. Y venía y devastaba todo lo que ellos tenían. Ellos no tenían protección del Señor. Recuerden que el Señor mismo les había entregado. Si el pueblo no tiene la protección del Señor, está vulnerable. Si nosotros hacemos lo malo y no tenemos la protección de Dios, somos un pueblo vulnerable. Todo lo que venga a nuestras puertas, nosotros no podemos resistir. No podemos sostener nuestras casas, nuestros matrimonios. No podemos tener paz en nuestra casa. No podemos tener paz en la iglesia. Hermanos, si Dios no nos protege, si Dios no está con nosotros, nosotros pereceremos. Y debemos aprender esto de este pueblo. Debemos aprender de la nación de Israel. Que si Dios no está, que si Dios no los protege, el pueblo perece. Porque el pueblo no es poderoso. El poder no está en el pueblo, en el ejército, en sus armas, en los caballos que tenía. No estaba en ellos mismos, estaba en el Señor, que era el Señor de los ejércitos, que iba delante de ellos. ¿Verdad? Nosotros debemos aprender una cosa que es muy importante. No soy yo que venzo mis batallas. Es el Señor que las vence por mí. Yo confío en el Señor. Es lo único que tengo que hacer. Poner mi confianza en Dios y ser fiel y cumplir sus mandamientos y ser obediente a la palabra. Y el Señor peleará mis batallas. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros no queremos ser obedientes a Dios, queremos hacer nuestra voluntad, igual que este pueblo, cada uno hace su voluntad, hace como le parece bien, y luego espera la protección de Dios. Que nada llegará a mi tienda, que ningún enemigo vendrá y va a invadir mi casa, que nada va a pasar, que todo va a estar bien. Eso no puede ser. Es imposible que pase estas cosas. Dios está con aquellos que le temen. Dios está con aquellos que le obedecen. Dios está con aquellos que le buscan, que le aman, que le ponen en primer lugar. Dios está con estas personas. Dios no está con aquellos que dejan a Dios para atrás, que dejan a Dios por el trabajo, que dejan a Dios por tener más dinero, que dejan a Dios para tener cosas en este mundo, que deja a Dios y ama este mundo y deja a Dios de un lado. Dios no está con estas personas. Dios está con aquellos que le buscan, que ponen su confianza en Él, únicamente en Él. Hermanos, nosotros debemos aprender algo de todos los ejemplos que nosotros vamos a tener en este pasaje. Que nosotros no debemos abandonar el Señor. No debemos hacer lo malo delante de Dios. Dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hicieron lo malo porque no tenía temor del Señor. Es como estar aquí mismo en la iglesia, en un culto y teniendo malos pensamientos. Como estar en el culto y pensando cosas en contra de los hermanos. Como estar en el culto y pensando, ¿qué voy a hacer después? Lo después es más importante. No podemos hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No podemos vivir una vida indigna delante de Dios. Lo que nosotros hacemos demuestra quién somos. No podemos hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Debemos luchar para hacer lo que agrada a Dios, aunque esto me desagrada a mí. ¿Por qué? Porque tengo que negarme, ¿verdad? Tengo que negarme a mí mismo. Y muchas cosas que agrada a Dios me desagrada a mí. Para agradar a Dios tengo que olvidar de mí mismo. Yo quiero agradar a Dios, entonces ¿qué hago? Pues hago la voluntad del Señor. Miro todos los ejemplos de Cristo que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, ¿verdad? Pero todo lo que hacía Cristo es difícil. Hacer lo que hacía Cristo no es fácil, pero nosotros debemos hacer. Debemos agradar al Señor, no podemos hacer lo malo. Y lo bueno no es conforme a mis pensamientos. No es lo que yo pienso que es bueno. La Biblia dice que nosotros debemos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros.
Las buenas obras que Dios preparó, no las buenas obras que yo creo que son buenas, ¿verdad? Es conforme a la voluntad del Señor. Hasta las buenas obras que nosotros hacemos, no soy yo que las decido cómo tienen que ser hechas. Es el Señor que decide lo que es bueno y lo que es malo. Quizá lo que es bueno para mí, yo digo, estoy haciendo algo bueno, y para Dios no es bueno. Yo tengo que buscar del Señor hacer lo bueno, no hacer lo malo. Ellos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y desagradó a Dios. Y Dios les entregó en manos de sus enemigos. Vamos un momento en Deuteronomio capítulo 8. Está ahí atrás. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 en adelante. Amén. Y es así, vamos a leer del 6 al 10 y luego del 10 hasta el 14. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, dice así: Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluye por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierros y cuyos montes puedes sacar cobre. Mira la descripción de la tierra de donde Dios les iba a llevar. Y mira si tiene algún sentido lo que hemos leído en Jueces el capítulo 6. Que ellos iban a estar en una tierra buena. Dios les iba a llevar a una tierra buena. Pero ellos debían andar en los caminos del Señor. Ellos iban a comer el pan sin escasez, nada iba a faltar. Pero ellos deberían andar en los caminos del Señor. Ponemos esto en nuestras mentes, en nuestros corazones, que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, ¿verdad? Dice la palabra, es bueno, agradable y perfecto, pero nosotros debemos andar en los caminos del Señor. La promesa de Dios es maravillosa para el pueblo. Mira la tierra donde vais. No tiene falta de nada, tiene todo. Ahí tiene todo, pero tiene que andar en mis caminos. No puede entrar en la tierra y olvidar del Señor. No podemos hacer estas cosas. No nos va ahí bien. Nos va mal. ¿Quiere que tu vida va mal? Nadie quiere, ¿verdad? Uno quiere su familia bien. Uno quiere llegar en su casa y tener paz. Uno quiere llegar en su casa y tener su hijo a la mesa. No en la habitación enfadado, ¿verdad? Uno quiere llegar en casa y estar bien con su esposa y comer juntos, no comer separados, ¿verdad? Uno quiere tener comunión en su casa. Pues tiene que ser obedientes al Señor. Pues que tiene que poner el Señor en primer lugar y andar en sus caminos y hacer lo que el Señor nos manda. No podemos hacer lo malo. El Señor quiere lo mejor y el Señor tiene lo mejor para su pueblo. No se trata de riquezas. No, se trata de tener a Dios en nuestras vidas. Lo mejor que nosotros podemos tener es el Señor en nuestras vidas. Que el Señor esté en mi casa. Que yo pueda estar en mi casa y tener paz para con Dios. Tener paz para con el Señor. Porque lo que Dios quiere para nosotros y tiene preparado para nosotros es lo mejor. Y el Señor quiere reinar en nuestras vidas, no que el enemigo tenga control sobre nosotros. Pero cuando el pueblo se olvida del Señor y hace lo malo, el Señor les entrega. Si no está bien conmigo, teniendo todo, teniendo la protección del Señor, que el Señor sea el muro de protección, ¿verdad? Que el Señor esté protegiendo a su pueblo, ¿no está bien? Pues ahí está el enemigo. El enemigo no tiene compasión. El enemigo no tiene misericordia.
Dice que Satanás viene para qué? Matar, robar y destruir. Pero Dios no. Él vino a deshacer las obras de Satanás. Dios vino a deshacer las obras del diablo y nos da la vida eterna. Y nos da vida eterna. El enemigo no tiene compasión. El enemigo entraba en la tierra y la devastaba. El enemigo venía con otras gente, no venía solo uno, venía más enemigos todavía. Entraba con sus animales, entraba con todo lo que tenía. Dice que era como langostas en la tierra, devastaba la tierra. E Israel era empobrecido. No tiene misericordia. ¿Tú crees que si no va a estar delante de Dios, siendo protegido por Dios, el enemigo te va a tener misericordia, verdad? Hemos visto el ejemplo de Job la semana pasada, cuando Dios dijo a Satanás, mira, está en tus manos, solo no toca en su vida. No tuvo compasión, ¿verdad? Todo lo que tenía de bienes materiales se lo llevó, sus hijos se lo llevó, su salud se lo llevó. ¿Hubo misericordia de parte del enemigo? ¿Tú crees que el enemigo va a entrar en su casa y vas a tener compasión? El único que tiene compasión es Dios. Y nosotros lo dejamos por las cosas de este mundo. Y nosotros no valoramos como tenemos que valorar. Y muchas veces somos entregados y sufrimos. Somos entregados en manos del enemigo. El enemigo nos zarandea. Y llega hasta donde Dios lo permite, porque si Dios dice lo mismo que dijo para que se pudiera hacer con Job, lo haría con nosotros también. Nos arruinaría, nos destruiría, nos dejaría sin sustento, sin casa, sin familia, sin salud, sin nada, porque no tiene misericordia. El enemigo no tiene misericordia. Dios es el único que tiene misericordia y tenía esta tierra preparada para su pueblo. Y cuando miramos, es una tierra de fuentes de agua, de manantiales que fluye por los valles y colinas. Es tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, granados. Una tierra de aceite de oliva, miel. Una tierra donde comeréis el pan sin escasez. Dice que donde nada les faltará. Es la tierra que Dios había preparado para ellos. Ellos entraron en la tierra, tomaron posesión de la tierra. ¿Y por qué en este momento no estaban viviendo todo esto? ¿Por qué? Porque, ya estoy en la tierra, ¿verdad? Ya estoy en la tierra, pues, ¿para qué obedecer al Señor? Ya estoy en la tierra, pues Dios ha dicho que no adoremos a otros dioses, pero vemos que nuestros vecinos adoran a otros dioses y no les pasa nada. Dios no les castiga. No es el pueblo del Señor. No podemos tomar el ejemplo del mundo como, no hay castigo. Llegará el día que Dios castigue. Y nosotros miramos y decimos, mira cómo viven ellos. Mira cómo son sus familias. Mira cómo las trampas que hacen en el trabajo. Mira cómo engaña a la gente. Y no pasa nada. Pues lo voy a hacer lo mismo. Pues si cae en esto, te va a pasar. Porque Dios disciplina a sus hijos. No a aquellos que no son hijos. Dios disciplina a sus hijos. Y nosotros debemos saber de esto. Que Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque nos ve que vamos por un camino que no le agrada. Que vamos lejos de Él. Y Él nos disciplina. Para que volvamos. Para que clamemos. Para que estemos a sus pies. Y para que no seamos dominados por el enemigo. Después de habernos dado libertad. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. ¿Verdad? Nosotros decimos, gracias a Dios que nos libró, que nos salvó, que nos rescató. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es esto que hablamos. Antes era así, hacía estas cosas. ¿Y por qué hay gente que vuelve ahí? ¿Por qué hay gente que vuelve a ser esclavizados? ¿Por qué hay gente que vuelve a la mentira? ¿Por qué hay gente que vuelve al adulterio? ¿Por qué hay gente que vuelve a robo? ¿Por qué hay gente que vuelve al chisme? ¿Por qué hay gente que vuelve a esclavizarse?
Porque no pone su confianza en el Señor. Porque no busca obedecer a Dios, aquel que le salvó. Porque está demasiado confiado. Cuando nosotros estamos demasiado confiados, dejamos de vigilar, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Y es algo que nosotros debemos hacer día tras día. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. Que no lo necesitamos, hermanos. Necesitamos estar a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, donde nosotros necesitamos estar. Para que Dios nos dé fuerza. Para que no vea las cosas que hay en este mundo y las desee en mi corazón. El peor pecado del pueblo del Señor era mirar a las naciones y ver cómo ellos hacían y hacer lo mismo. Y nosotros también somos tentados. Somos tentados porque todavía estamos en esta tierra, no tenemos un cuerpo glorificado. Nosotros miramos las cosas de este mundo y muchas veces las deseamos. Miramos cómo viven la vida y deseamos tener la misma vida. Miramos sus casas, sus coches, sus cosas y podemos desear igual. No debemos desear las cosas de este mundo. Debemos desear aquello que Dios tiene para nosotros. Es lo que tengo que buscar. Saber lo que Dios tiene para mí. ¿Qué tiene para mí, Señor? Y es esto lo que yo quiero. Si quiere que viva de alquiler toda la vida, pues viviré, no pasa nada. Cuando muera, no voy a llevar una casa igualmente, ¿verdad? Si quiere que viva sin coche, pues no pasa nada. Pues cuando me muera, el ataúd es pequeño. Solo uno, es individual. Solo te pone la ropa. Y como he dicho una vez, ni la elige tú la ropa, la elige la mujer. Mira, ni la ropa te elige. Dice, va con este traje mismo, ¿sabes? Con estos zapatos y ya está. ¿Para qué gastar tanto, no? Al final, no va a volver a utilizar. Es así, nosotros no vamos a llevar nada de este mundo. Es solo nosotros vamos a ser ahí puesto en este agujero. Y ni la ropa vamos a elegir, ¿no? Si quiere puede dejar lista ya, pero toma, ¿verdad? Puede dejar, mire, es para cuando me vaya. Pero y luego tiene que mantenerse en este peso, porque imagina, ¿no? Tengo este preparado y te engorda. Tampoco te sirve. Pero si quiere, tiene preparado. Lo prepara, lo deja ahí, dice, mira, cuando muera, esta ropa es lo que quiero. Pero tampoco es garantía, ¿no? Porque tú no estás ahí, no sabe de nada, va a estar muerto. Yo no quiero ser enterrado. Ya había comentado a mi esposa, ¿no? Que haga como los de antes, tenía una cueva y me ponga ahí, ¿sabes? Porque quizá me despierte y pueda salir. Pero es un deseo que no creo que va a ser cumplido, ¿sabes? Pero uno piensa en estas cosas. Pero lo importante de esto es que nosotros no llevaremos nada. Como Job dijo, vine desnudo en este mundo, vine desnudo, no tenía nada. Y si me voy con la ropa, ya es algo, ¿verdad? Y si a mí me pone una ropa, aunque no sea la que yo elegí, pues ya es algo, ya es más de lo que vine en este mundo. En el mundo vine sin nada, y a mí me pone un ataúd con una ropa, pues ya es más, ¿no? De lo que vine. Ya es más. Y uno quiere tener riquezas, uno quiere tener cosas, uno quiere tener un montón de cosas. ¿Para qué? Y se afana en esto. El mundo hace estas cosas, pero Dios nos manda a mirar a Él solamente. A mirar a Él. Él, hermanos, es lo mejor que tenemos. Él es nuestra perla de gran precio. Si nosotros tenemos a Jesús, ya no nos hace falta nada más. Nada. No, pero yo quiero cosas. No está bien que quieras tener cosas, se puede. Pero si no te vas a afanar en esto. Pero hay gente que se afana, hay gente que deja al Señor de un lado.
Y hay gente que pide y pide a Dios estas cosas que Dios no tiene para nosotros. ¿Puedo orar y pedir a Dios que me dé una casa? Claro que sí. Pero no puedo estar a cada día buscando al Señor por esto. Porque el Señor, si quiere, me darás. Y si no lo quiere, aunque yo esté pidiendo día tras día, no me lo darás. Yo tengo que aprender a poner mis ojos en el Señor y ser obediente a Dios. Ya no es fácil mirar los mandamientos del Señor, la voluntad de Dios. Ya son muchas cosas para nosotros. La voluntad de Dios y conocer al Señor y estar delante de Dios y hacer su voluntad es tiempo que tengo que dedicarme. Y si yo me pongo, hermanos, a tener afán por las cosas de este mundo, no, porque en el mundo las personas viven así. Sí, en el mundo se vive de cualquier manera. No pasa nada. Pero el pueblo de Dios vive conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no tenía cosas malas para su pueblo. Dios lo que tenía eran cosas buenas, ¿verdad? Todo lo que hemos leído. Comerás su pan sin escasez. No les faltará nada. No les faltará nada. Esta era la descripción de la tierra. Y hemos visto que ellos tenían escasez ya. Venían los enemigos y destruían todo lo que ellos sembraban. No tenía pan. No tenía ni paz. No tenía tranquilidad. Tenían que estar escondidos, con miedo, acobardados. ¿Y el pueblo del Señor así? ¿El pueblo de Dios así? ¿Acobardado con este mundo? No puede ser. Eso no puede ser. No está bien. Nosotros tenemos que tener la confianza puesta en el Señor. Y si miro las leyes de este mundo, no me puedo temer. No voy a temer, porque confío en el Señor. La gente dice, no, porque la gente quiere poner leyes en contra de la familia, quiere poner leyes para el aborto, quiere poner leyes para un montón de cosas. Yo no tengo que temer estas cosas. Yo pongo mi confianza en el Señor. ¿Sabe una cosa? Aunque te digan el aborto es libre, una persona que tiene su confianza puesta en el Señor va a decir, a mí me da igual que sea libre o no. Yo no lo voy a hacer porque no es la voluntad del Señor. No importa si a mí me permite hacer cosas malas. Lo que importa es que yo voy a hacer la voluntad de Dios. No importa, hermano, si a mí me permita matar a la gente. No importa que haya una ley para esto. Si se mata a una persona no pasa nada. Sí puede poner la ley, pero yo veo que esto desagrada al Señor. Yo voy a obedecer a Dios. No dependo de leyes. Nosotros no dependemos de las leyes de este mundo. Nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor. Y ya está. Amén. Versículo 10. Dice así, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuando esté ahí, cuando haya comido de todo esto, ¿qué vas a hacer? Y estés saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. La semana pasada hemos visto que nosotros debemos de tener gratitud, ¿verdad? Para con el Señor. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor les está hablando, cuando entre en la tierra y haya comido y te haya saciado, tiene que hacer una cosa. Bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Y luego el 11, mira, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Una advertencia, ¿verdad? Va a estar en la tierra, esta tierra, buena tierra. Cuando hayas entrado en ella y haya comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor. Pero tienes que cuidar una cosa, de no olvidar a Dios. No olvidar sus mandamientos. Los mandamientos que Dios les había dado. No podemos olvidar al Señor. Uno mira y dice, gracias a Dios que tengo una familia. Gracias a Dios que me ha sacado. Gracias a Dios que tengo un trabajo. Me ha sacado de ahí, de este mundo. Y ahora tengo una familia. Claro, gracias a Dios. Pero no puedo olvidar los mandamientos del Señor. No puedo olvidar todo lo que me has hecho. Y ellos, el pueblo, había olvidado. Hicieron lo malo. Dejaron al Señor. Se olvidaron de los mandamientos del Señor. Por eso el enemigo llegó. Por eso el enemigo tiene las puertas abiertas.
Por eso Dios mismo fortaleció el enemigo. Dios los trajo. Dice, mira, estas naciones están para esto. Y ellos sabían de esto, que las naciones habían sido dejadas para esto. Pero no temieron a Dios. Pero las naciones están ahí, va a cumplir mi voluntad. Si vosotros me olvidan, hace lo malo, pues yo levanto una. Y ahí estaban, preparadas para esto, para devastar la tierra, para atacarlos, para someterlos, para dominar sobre ellos. Amén. No podemos olvidar los mandamientos del Señor. El 12 dice, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hay una cosa, hermanos, que nosotros hacemos. Cuando estamos mal, buscamos al Señor. Cuando el Señor se manifiesta y nos prospera y está con nosotros nos olvidamos de Dios. Ya no ora como antes. Ya no lee la Biblia como antes. Ya no está en la iglesia como antes. Y el Señor les recuerda una cosa. No olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Nosotros decimos, somos libres, pero no nos olvidemos que el Señor nos sacó de este mundo donde nosotros éramos esclavos. No nos olvidemos de esto jamás. Porque cuando nos olvidamos de esto, nosotros dejamos a Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, nosotros volvemos ahí. Nosotros volvemos atrás. Con las mismas prácticas, con las mismas costumbres, con la misma falta de temor a Dios. Y el Señor nos manda, les mandó a ellos y nos sirve a nosotros. No se olvide del Señor. Cuando nada te falta, cuando esté ahí, cuando comas, te sacie, haga tus casas, su oro se multiplique, su plata se multiplique, cuando sea próspero, no me olvides. No me olvides porque fue yo que te saqué de tierra de servidumbre. Era esclavo, no tenía nada. No tenía nada. Tenía dueño. Y no era el Señor, era Faraón. Ellos tenían un dueño. Eran esclavos de Faraón. Y Dios los libertó. No te olvides. No nos olvidemos, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Porque cuando nosotros hacemos esto, no cumplimos los mandamientos del Señor. No tememos al Señor. Vamos a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Uno se olvida del Señor rápido. Y nosotros no podemos olvidar del Señor. Y luego se acordar de Dios en los momentos difíciles. No podemos ser así. No podemos ser un pueblo que tiene este interés en el corazón. Y solo buscamos a Dios cuando le necesitamos. No podemos ser este pueblo. Amén. Mira lo que dice Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 5 en adelante. Levítico capítulo 26, versículos 5 en adelante dice así. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis, pues, vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Mira cómo habla el Señor, habitaréis seguros. ¿Y ellos estaban seguros? No estaban seguros. Tenía que hacer escondites, ¿verdad? Tenía que estar en las cuevas, las montañas. Ellos no estaban seguros. Y la promesa de Dios era esta, habitaréis seguros en vuestra tierra. El 6 dice, daré también paz en la tierra. No tenían paz, ¿verdad? Para que durmáis sin que nadie os atemorice. Seguramente no estaban durmiendo en paz. Tenía temor en sus corazones. No estaban bien. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra.
y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Mira la promesa del Señor. ¿Ellos estaban persiguiendo los enemigos o los enemigos estaban sobre ellos, reinando y dominando? La promesa de Dios era una. ¿Por qué vivía otra cosa ellos? Nosotros tenemos una promesa, ¿verdad? ¿Y por qué vivimos otra? Es lo que nosotros debemos preguntarnos. Pero la promesa de Dios es esta. ¿Y por qué vivo otra cosa? No es porque Dios está haciendo algo así en mi vida. No, que yo, ¿qué estoy haciendo mal? Es la pregunta que tengo que hacer. Y si vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerá espada delante de vosotros. El 8. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. El 9. Me volveré hacia vosotros, y os haré fecundos, y os multiplicaré, y confirmaré mi pacto con vosotros, y comeréis de las provisiones almacenadas, y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo. ¿Estaban viviendo esto? No. Ni sembraban, ¿verdad? Cuanto más sacar lo que tenía almacenado para guardar lo nuevo. No estaban ni sembrando. Sembraba así, no cosechaba, perdón. Ellos sembraban y el enemigo esperaba. En el tiempo de la siega, venía el enemigo, devastaba todo. No se estaba cumpliendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron a Dios. Abandonaron al Señor. El 11. Además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Esto es la mayor promesa que nosotros podemos tener de parte del Señor. Que el Señor haga morada en medio de nosotros, ¿verdad? Esto es lo mejor de Dios. Que Dios haga morada en nuestras casas. Y mi alma no os aborrecerá. El 12 dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuereis esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo, y os hice andar erguidos. Mira todo lo que Dios había hecho para ellos. Todo lo que Dios hace para nosotros, no debemos nosotros olvidar. Hermanos, el 14 dice, pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo, por mi parte, os haré esto, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Todo lo que está pasando con el pueblo. El pueblo tenía una promesa de parte del Señor y tenía que obedecer a Dios. Y Dios dice, mira, pero tiene que hacer estas cosas, porque si no lo hace, los enemigos vendrán. Vendrán sobre vosotros. Y en vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Y todo lo que está pasando, el 17 dice, fijaré mis rostros contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán. El enemigo está dominando sobre ellos. Dice, y huiréis sin que nadie os persiga. Había momentos, no que estaban siendo perseguidos, pero ellos estaban huyendo ya, ¿verdad? A las montañas, haciendo escondites. Pero no era el tiempo todavía y ellos estaban huyendo de sus enemigos. El 18 dice, y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. El Señor deja claro su voluntad. El Señor deja claro que puede vivir una vida llena de la provisión y de la protección del Señor. Y el Señor también deja claro el otro lado. Si no obedece, os va a pasar esto. Y es lo que el pueblo está viviendo. El pueblo está viviendo lo que ellos plantaron. Están cosechando lo que ellos plantaron.
Plantaron desobediencia, están cosechando sufrimiento. Es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ahora vamos a Romanos. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra vida? Nosotros no tenemos enemigos, ¿verdad? No plantamos, no sembramos cosas. El enemigo no viene, el enemigo no hace estas cosas. Pero mira, vamos a Romanos, el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Ven? Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Pues aunque conocía a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí, luego seguimos un poquito más. Nosotros nos damos cuenta de una cosa. Primeramente, el apóstol Pablo empieza hablando una cosa del poder del evangelio. El poder que tiene el evangelio para nuestras vidas, que nos hace libres. Que nosotros a través del evangelio, nosotros conocemos a Jesús, ¿verdad? Conocemos a Dios por el medio de la predicación del evangelio. Nosotros conocemos. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Cuando nos es predicado el evangelio, conocemos a Jesús, conociendo todo lo que ha hecho, su obra en la cruz, su sacrificio, todo lo que ha hecho por nosotros para nuestra salvación, para nos acercar a Dios, para nos justificar, ¿verdad? Y nosotros conocemos todo esto y hacemos lo malo, hacemos lo que es injusto, hacemos lo que no agrada al Señor. Nosotros no tenemos excusa, no tenemos excusa. No podemos decir nosotros no sabemos. Sí, conocemos el evangelio. Igual que este pueblo conocía la voluntad del Señor, porque Dios les había dejado mandamientos y había dejado Moisés para hablar con ellos, había enviado profetas para hablar con ellos y había dado a conocer su voluntad. Y ellos lo que hicieron, lo malo. Nosotros tenemos el evangelio de parte del Señor para obedecer, para conocer a Cristo. Dice que es revelado por fe y para fe. La palabra de Dios es revelada de esta manera, por fe y para tener más fe todavía, para que nuestra fe vaya en crecimiento. Cuanto más nosotros conocemos el evangelio, más fe vamos a tener. Cuanto más conocemos la palabra, más fe vamos a tener. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más de Dios conocemos y más responsabilidad nosotros tenemos. No podemos ahora decir, no conozco la palabra. Pues está en fornicación, está viviendo en mentira, está viviendo en pecado, está haciendo lo que no agrada al Señor. Pues tú no tienes excusa, porque la ira de Dios viene sobre ti. Viene sobre todos aquellos que están haciendo lo contrario a la voluntad del Señor. No tiene excusa, no puede decir, no conozco. Sí que conoce el evangelio. Conoce el evangelio. Lo conoce. Dice, seguimos. El 21, leemos otra vez. Dice, pues aunque conocían a Dios, dice que no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron
necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó de la misma manera que entregó a su pueblo. Si nosotros conocemos a Dios, hermanos, conocemos su voluntad, conocemos el Evangelio, conocemos su palabra, sus mandamientos, conocemos de Dios y hacemos lo que no agrada a Dios, Dios lo que hace, nos entrega. Porque ya nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Ya nos libró, ya nos rescató de la esclavitud. Éramos esclavos, hacíamos todas estas cosas, pero no teníamos opción, ¿verdad? Pero una vez Jesús llegó en nuestras vidas y nos libró y nos ha dado vida, y nosotros ahora conocemos a Dios y su voluntad, el Evangelio, la obra de Cristo, y nosotros no perseveramos en esto, caemos otra vez, vamos a hacer lo malo, Dios mismo nos entrega. Dios mismo nos entrega, y al final nosotros no vamos a tener excusas. No vamos a tener excusas. Amén. Vamos a leer hasta el 32 para que quede claro, y luego otro versículo más y terminamos. Amén. 25, ¿verdad? Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural de la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no conviene, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia y homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que le practican. Mira todas estas cosas. Nosotros podemos decir, no, estas cosas hace una persona porque no conoce al Señor. No, estas personas no tienen excusas, porque Dios se ha dado a conocer en Jesús, en el Evangelio, en las cosas creadas, en las obras de las manos del Señor, y está ahí. No hay nadie que tiene excusa delante del Señor. Pero lo que hicieron, no reconocieron y no quisieron honrar a Dios como a Dios verdadero. Entonces fueron entregados. Dios les entregó a una mente reprobada. Hermanos, nosotros no tenemos excusas. Cuando nosotros practicamos lo malo, no tenemos excusa. Si nosotros nos volvemos en el mundo, no tenemos excusa. Si nosotros traicionamos nuestras mujeres, no tenemos excusas. Si nosotros no honramos a nuestros padres, no tenemos excusas. Dios se ha dado a conocer su voluntad, sus mandamientos. Uno no puede decir, no sabía de nada. Dios te va a decir, mentiroso. No puedes decir, llegar delante de Dios y decir, no sabía. Dios va a decir, sí que sabías. Sí que sabías. Y eres un mentiroso. Y el lago de fuego está preparado para los mentirosos también. Y nosotros debemos entender una cosa, hermanos. Fuimos librados del poder de la muerte. Nosotros ya no tenemos por qué ser esclavos de todo esto que hemos leído. Nosotros somos libres en Cristo Jesús.
Él venció el mundo. Ya está vencido. Lo que nosotros debemos hacer es poner nuestros ojos y confianza en el Jesús. Él venció. Si Él venció, nosotros podemos vencer. En el nombre de Jesús. En Cristo Jesús, como dijo Pablo, yo soy más que vencedor. No para tener riquezas, pero para vencer el pecado. Para vencer mi carne. Para resistir al diablo. Y para poner mi confianza en el Señor. Ahora, para terminar, Efesios capítulo 2. Y ya nos vamos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. 2, ¿verdad? Estoy leyendo el 1. Versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí nos dice una cosa que nosotros no debemos olvidar. En otro tiempo, nosotros hacíamos todas las cosas malas que desagradaban al Señor. En otro tiempo, hermanos. Ahora no, ahora fuimos libertos. Cristo llegó en nuestras vidas. Éramos, dice que, hijos de ira. Pero ahora no, somos hijos de Dios. No podemos volver atrás. No podemos volver atrás a lo que éramos antes. Si Cristo ya nos libertó, nos libró de nuestros delitos y pecados, nosotros somos libres. De la misma manera que el pueblo de Israel fue libertado del poder de Faraón, de Egipto. Dejaron de ser esclavos y pasaron a ser una nación libre, donde Dios estaba con ellos, donde Dios les daba todo lo que ellos necesitaban. Nosotros fuimos libertos. Dios nos libertó. Como he dicho antes, éramos esclavos. Antes hacíamos según nuestra voluntad. Ahora no. Ahora Cristo nos libertó. Nosotros podemos seguir a Cristo, ser obedientes a Cristo y dejar el pecado. Porque hay gente que sigue en el pecado, sigue practicando el pecado. Ya es libre de este pecado. Este pecado ya no tiene dominio sobre ti. No puede ser dominado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo venció el pecado y nos dio libertad. Hermanos, lucha en contra de su pecado, en contra de los deseos de su carne. Somos libres y debemos entender esto. Somos libres y no podemos ser dominados por el enemigo, por nuestros deseos. No, hermanos, Cristo quedó atrás. El viejo hombre ha muerto. Ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que pone sus ojos y su confianza en Jesús, en Dios, y sigue los mandamientos del Señor. Y no vuelva atrás. No vuelvas atrás. Y resiste y lucha. Suda sangre luchando en contra de su pecado.
Estás luchando poco, por eso pierde. Estás resistiendo poco, por eso pierde. Pone poca confianza en Dios y mucha en ti mismo, por esto cae. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo, no en nosotros mismos. Amén. Vamos a orar y ya estaremos despedidos. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por habernos dado la libertad, Señor. Somos un pueblo libre, Señor. Por eso te adoramos, te glorificamos, te honramos, Señor, con nuestras alabanzas. Por eso nosotros podemos salir de nuestras casas, Señor, y congregar. Somos libres. Éramos esclavos antes de la carne, de los deseos de la carne. Pero el Señor llegó a nuestras vidas y nos dio vida. Estábamos muertos y el Señor nos resucitó. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti y tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos convence de nuestros pecados y nos convence de justicia, nos convence del juicio venidero. Nosotros sabemos todo lo que espera, Padre, a este mundo, pero nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros en ti estamos seguros, Padre. Ayúdanos a poner nuestros ojos y nuestra confianza en ti, Padre. Que todas las personas que esté aquí, Padre, todo este pueblo que esté aquí pueda entender que no podemos, Padre, abandonarte, que no podemos dejar sus mandamientos, que no podemos hacer nuestra voluntad, que no podemos poner nuestros ojos en este mundo, porque nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a ser dominados otra vez, Padre, como éramos antes. Y nosotros, Padre, somos un pueblo libre, libre en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre. Acompáñanos con bien a nuestras casas, Padre. Que en nuestras casas, Señor, podamos seguir siendo obedientes a ti, honrándote, Señor, glorificándote, Señor, estando en oración, en comunión contigo, Padre, y no con nuestros ojos puestos en cosas de este mundo, para que nada, Señor, se aproveche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.